Entonces, decía que vamos a hacer la clase de estudio de lípidos por laboratorio y luego ya vamos a pasar al tema de exposición, ¿ya? Entonces, es importante estudiar los lípidos en nuestros pacientes, ya que tenemos que detectar a tiempo dislipidemias que puedan ocasionar a corto o largo plazo eventos cardiovasculares. He visto que incluso en pacientes jóvenes, menores de 40 años, ya están padeciendo de eventos cardiovasculares. Entonces, siempre que tengamos la sospecha, siempre que encontremos factores de riesgo en nuestros pacientes, solicitemos el perfil lipídico. ¿Okay? Las dislipidemias se van a clasificar según su etiología, se van a clasificar según el lípido que esté alterado. Por ejemplo, esta es la clasificación de Fredrickson, que es la clasificación de la OMS también, donde clasifican las dislipidemias si están elevados los triglicéridos o si el colesterol, o lo más frecuente que estén elevados ambos, ¿no? Las dislipidemias mixtas son las más frecuentes. También existe un grupo de dislipidemias que son hereditarias, que son genéticas, son las dislipidemias llamadas familiares. En esos casos en los cuales ya se hace un estudio genético y se demuestra la presencia del gen mutado que codifica para las proteínas, ¿no? Que codifica para las proteínas encargadas en el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, en ese caso, cuando ya encontramos la causa genética, ya las englobamos en las dislipidemias familiares o genéticas. Por ejemplo, las hipercolesterolemias o las hipertrigliceridemias familiares. Generalmente este grupo de patologías se presenta a edades más tempranas. ¿Okay? Van a encontrar ustedes, por ejemplo, pacientes que les va a llamar la atención que tienen una dieta saludable, de repente incluso que son deportistas, pero sin embargo encuentran triglicéridos altos, aislados, elevación aislada de triglicéridos o elevación aislada de colesterol. Entonces sospechen siempre de que sea una de estas, ¿no? De las primarias, ¿no? O de causa genética. Y se presenta a edades jóvenes, a edades tempranas. Y las dislipidemias en las cuales ya demostramos la presencia de algún factor de riesgo, ¿no? O están asociadas a otras patologías, como por ejemplo las dislipidemias secundarias. Dislipidemias secundarias a enfermedades como diabetes mellitus, dislipidemias asociadas a hipotiroidismo, dislipidemias asociadas a obesidad, a consumo de alcohol, tabaco, sedentarismo, etc. ¿Cuáles son los factores? Específicamente los factores preanalíticos que tenemos que tener en cuenta en el perfil lipídico. Por ejemplo, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco va a alterar el perfil lipídico. Por lo general se le recomienda al paciente de que si consume alcohol o fuma, de preferencia cuando se va a hacer un perfil lipídico, que se abstenga de hacerlo. ¿Por qué? Están alterados, a menos de que yo esté midiendo en el paciente el impacto que esto produce, ¿no? Entonces le diré, le haga su vida normal, quiero ver el impacto de esos hábitos nocivos. Es muy importante el ayuno. El ayuno lo que recomienda es un ayuno que no sea menor de 12 horas para el perfil lipídico. ¿Por qué? Porque dentro del perfil lipídico tenemos estos antitriglicéridos. Son los triglicéridos los que se alteran si el paciente no guarda el ayuno correspondiente. ¿Okay? Por lo demás no. Algo muy importante que ven ahí que es el embarazo, parto y lactancia. Generalmente en estas etapas de embarazo, parto y lactancia se evita hacer un diagnóstico de dislipidemias, ya que en estas etapas están alterados los lípidos. Entonces se espera mejor después. A menos que ya la paciente haya sido diagnosticada con una hipertrigliceridemia severa y le estamos haciendo seguimiento. En ese caso sí. Pero para hacer un diagnóstico primario de una dislipidemia durante estas etapas no se recomienda. Igualmente las pacientes que están enfermas, los hospitalizados, que tienen un infarto de miocardio o que tienen un accidente cerebrovascular, se espera que pase la fase aguda de la enfermedad si quiere hacer diagnóstico de dislipidemias, porque pueden modificarse. ¿Okay? Importante preguntar el consumo de fármacos en el paciente, ya que los fármacos pueden tener también algunos efectos hipolipemiantes o efectos hiperlipemiantes. Dentro de los factores relacionados a la muestra, son las recomendaciones las mismas que utilizamos para analizar otro analito, ¿no? Que tenga una correcta toma de muestra, con la técnica adecuada que ya hemos explicado en la primera unidad, que se utilice el contenedor adecuado, que la muestra sea conservada de la mejor manera, tengo que saber si voy a tomar, en qué contenedor voy a tomar la muestra, etc. Consideraciones de la muestra son
las mismas recomendaciones para cualquier otro analítico, para tener un resultado confiable. ¿No? Son los fármacos que les estaba mencionando. Allí están los diferentes fármacos con sus efectos sobre el perfil lipídico. ¿Qué es lo que no debe faltar en nuestro petitorio del perfil lipídico? 1, el colesterol total y por lo menos estas 3 lipoproteínas: la LDL, la VLDL y la HDL. Generalmente la IDL no se revisa, pero estas 3 no pueden faltar. Y si mi equipo, estoy trabajando con un equipo automatizado, de repente de baja tecnología, voy a poder yo, si no tengo el LDL, lo voy a poder calcular, le vamos a dar la fórmula. De repente tampoco me puede dar información sobre el VLDL, también lo puedo calcular, dividiendo triglicéridos entre 5, y el LDL lo puedo calcular utilizando una fórmula que es la fórmula de Friedewald, que ya la vamos a ver. ¿Okay? Y el colesterol total, que viene a ser la suma de los 3. ¿De qué manera realizamos la determinación cuantitativa del colesterol en el laboratorio? El método que utilizamos es un método enzimático colorimétrico. En el caso del colesterol total se requieren 3 reacciones químicas que al final se va a obtener una sustancia que es una quinona roja que se mide por espectrofotometría. Anteriormente todos estos pasos se hacían de manera manual. Hoy en día todos estas enzimas con sus respectivos sustratos ya nos lo da la casa comercial y simplemente el personal de laboratorio tiene que colocarlo adecuadamente dentro del equipo automatizado en su lugar correspondiente, ¿no? Igualmente para los triglicéridos, el método que se utiliza en el laboratorio es el método enzimático colorimétrico. En este caso se requieren 4 reacciones químicas y al final se obtiene una sustancia que es la quinona roja que se mide por espectrofotometría. Los valores que se siguen utilizando actualmente para el perfil lipídico son estos, ¿no? Actualmente digo porque esto puede ir cambiando, ¿no? Y ha ido cambiando todo el tiempo, ¿no? De repente, actualmente el colesterol total, lo deseable es que esté menor de 200 miligramos por decilitro, y aquí en algunos años será de repente 150 o menos, porque se están viendo eventos cardiovasculares aún con un colesterol de 200, ¿no? Entonces, eso, igualmente para los triglicéridos, se recomienda que estén siempre por debajo de 150 miligramos por decilitro. En el caso del LDL, recuerden que es el más aterogénico, siempre debe estar por debajo de 100. Si mi equipo no me calcula el LDL, o no me lo da, yo lo puedo calcular, ¿cierto? Entonces, colesterol total es igual a HDL más LDL más VLDL. El VLDL lo obtengo dividiendo triglicéridos entre 5. Y para calcular el LDL voy a restar colesterol menos la suma de HDL más VLDL. Ojo que esta fórmula solamente está validada para aquellos pacientes que no tengan hipertrigliceridemia severa, ¿no? Incluso no se recomienda revisarlas en aquellos pacientes que tengan triglicéridos por encima de 400 miligramos por decilitro, porque ya la fórmula pierde su valencia. ¿Okay? Pero en todos los demás pacientes nos ayuda mucho. Bien, igualmente importante también medir la glucosa en mi paciente. Si yo sospecho y quiero diagnosticar diabetes mellitus en mi paciente, tengo que acordarme de la glucosa. Puedo medir la glucosa de diferentes formas. Por lo menos 4 vamos a aprender hoy día. Una puede ser la glucosa basal o la glucosa en ayunas. 2, la glucosa aleatoria o glucosa al azar, que es la glucosa tomada en cualquier momento del día. 3, la glucosa postprandial, que es después de la ingesta de alimentos. Y 4, la prueba oral de tolerancia a la glucosa, en la cual yo hago ingerir al paciente 75 gramos de glucosa y mediré cómo responde a ese elevación de glucosa. ¿Okay? Esas 4 por lo menos vamos a aprender el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que determinamos la glucosa en el laboratorio? Existen 2 métodos validados, que es el método de la exoquinasa, que es un método igual enzimático, y el método que utilizamos, por ejemplo, en el hospital. En el hospital utilizamos el método de la glucosa oxidasa. Lo hacemos también de manera automatizada, ya no se hace de manera manual. ¿Qué recomendaciones o qué tenemos que tener en cuenta?
para la muestra de glucosa. Lo ideal es que la muestra que hemos tomado a nuestro paciente para dosar glucosa se procese lo más pronto posible. En el mejor de los casos, dentro de las 2 primeras horas luego de haber tomado la muestra. Si no es así, si no es posible, tengo que refrigerarlo. ¿Okay? Porque se ha demostrado de que si la muestra se mantiene a temperatura ambiente, la glucosa se va a ir metabolizando y al final el resultado no va a ser el mismo, el real. ¿Okay? Así que, y si lo refrigero, la velocidad de metabolización pérdida va a ser menor. ¿Qué más se recomienda? Que tengo que centrifugar la muestra, obviamente, porque la voy a tomar en un tubo seco sin anticoagulante. Generalmente la glucosa la realizamos en suero, así que voy a tomar la muestra en un tubo seco sin anticoagulante. Voy a tener que esperar la formación del coágulo para posterior centrifugación de la muestra, y ese suero se tiene que alicuotar, y ese es el que yo voy a refrigerar en el caso pasen ya esas 2 horas. ¿Okay? Lo ideal es hacerlo inmediatamente, pero a veces no se puede. Y tener en cuenta también que los resultados van a variar si el paciente tiene leucocitosis o bacteriemia. Igual aquí les estoy dejando el paso a paso de cómo se realiza la determinación cuantitativa de glucosa en el laboratorio clínico, la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Entonces, glucosa en ayunas, glucosa al azar y glucosa postprandial. Ya les dije, glucosa en ayunas, el paciente tiene que tener un ayuno no menos de 8 horas, ni más de 12 horas. La glucosa aleatoria, glucosa tomada en cualquier momento del día. Si el paciente llega a una emergencia, no tengo que esperar que se cumplan las 8 horas de ayuno, en cualquier momento le puedo tomar glucosa y igual a un diagnóstico de diabetes. Y la glucosa postprandial, que ya no se está utilizando mucho ahora, ya está siendo reemplazada más bien por la prueba de tolerancia de la glucosa, pero es muy importante, ¿no? Si pueden hacerla en buena hora. Se toma la glucosa basal en ayunas al paciente, luego se le manda a que consuma sus alimentos habituales y luego se le toma otra muestra. ¿Por qué es importante la glucosa postprandial? Porque se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen hiperglicemias postprandiales prolongadas tienen mayor riesgo de hacer eventos cardiovasculares, o si es un paciente diabético, mayor riesgo de desarrollar complicaciones diabéticas. En un paciente sano, en un paciente no diabético, normalmente luego de la ingesta de alimentos alcanza un pico de glucosa a la hora, a los 60 minutos. ¿Okay? Y si yo le tomo una muestra, generalmente esta no va a exceder a los 140 miligramos por decilitro y espero que regresen a sus valores basales más o menos en un lapso de 2 a 3 horas. Pero eso no ocurre en el paciente diabético, ¿no? El paciente diabético presenta hiperglicemia, diabético no controlado, presenta hiperglicemias postprandiales, y eso ya está demostrado que va, tanto los diabéticos tipo 1 tipo 2, esto ya está demostrado que va a ocasionar disfunción endotelial, producción de citoquinas proinflamatorias y lo predispone a desarrollar eventos cardiovasculares. Bien, tengamos en cuenta también la hiperglicemia fisiológica. Pacientes en el caso de las mujeres, durante la menstruación o exposición a baños calientes o luego de un ejercicio físico intenso, puedo encontrar glicemias altas que son transitorias. ¿Okay? Así que siempre se recomienda repetir la prueba. La Organización Mundial de la Salud, en sus criterios para diabetes mellitus, siempre nos hace la recomendación de que con un solo examen no hacemos el diagnóstico, sino que esa prueba se tiene que confirmar. Justamente porque existe no solamente hiperglicemia fisiológica, sino también la hiperglicemia de estrés. Aquellos pacientes que están hospitalizados, pacientes politraumatizados, los grandes quemados, pacientes con sepsis, también hacen hiperglicemia. Y no lo voy a diagnosticar como diabetes mellitus, tengo que esperar que pase esa fase aguda de la enfermedad y luego volver a tomar otra muestra para poder confirmar mi diagnóstico. ¿Okay? También hiperglicemias, pacientes que están consumiendo tratamientos con corticoides, por ejemplo, o que estén presentando alguna otra enfermedad o alguna endocrinopatía que también se asocia con hiperglicemias. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que diabetes mellitus es una glucosa basal en ayunas
mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene 103 o 105 de glucosa? ¿Qué le voy a decir? No le puedo decir que está todo bien y que no es diabético, sino que ya hay riesgo, ¿cierto? Ya es una prediabetes o llamada también intolerancia a los carbohidratos o intolerancia a la glucosa, y tengo que trabajar ya en ello, ¿cierto? En el paciente. ¿Qué puedo hacer con ese paciente? No le voy a dar tratamiento farmacológico todavía, pero ya puedo de repente detectar algunos factores de riesgo, cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, de repente sedentario o estrés, etc. Entonces ahí podemos aprovechar para evitar que progrese una diabetes. Entonces esos son los valores de prediabetes o intolerancia a la glucosa. Entonces aquí tenemos los criterios. 1, hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%, dice ahí, realizada en un laboratorio obviamente certificado. 2, glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. 3, que el paciente tenga una glucosa, síntomas de glucosa más una glucosa aleatoria, o sea, una glucosa al azar, en cualquier momento del día, superior a 200 miligramos por decilitro. 4, prueba oral de tolerancia a la glucosa, que nos dé como resultado luego de las 2 horas una glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces no tienen que cumplirse todos, sino que uno de ellos ya es suficiente para hacer el diagnóstico. Pero recuerden de que se tiene que confirmar. ¿Ya? Esos son los criterios de diabetes mellitus. Criterios de prediabetes: hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4, glucosa en ayunas entre 100 a 125 miligramos por decilitro, prueba oral de tolerancia a la glucosa, luego de las 2 horas de haberla realizado, 140 a 199 miligramos por decilitro. La cantidad de glucosa que se utiliza para esta prueba es de 75 gramos. Es súper dulce. Bueno, el primer criterio que habíamos mencionado era la hemoglobina glicosilada. Quiero hacer hincapié aquí que la hemoglobina glicosilada no solamente nos va a servir para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus, sino que también nos sirve para monitorizar al paciente, para evaluar la adherencia al tratamiento, ya que la hemoglobina glicosilada nos va a informar los niveles de glucosa que ha tenido el paciente en los últimos 120 días, ¿sí? Porque es la vida del eritrocito. Ya que en la hemoglobina glicosilada lo que vamos a medir es la unión de la glucosa con la hemoglobina, y eso está dentro del eritrocito. Para la hemoglobina glicosilada aquí ya no vamos a utilizar suero, sino vamos a utilizar sangre total. Entonces, no solo me sirve como diagnóstico, sino también como seguimiento, y además la hemoglobina glicosilada tiene valor pronóstico. Se le considera como predictor de progresión a complicaciones diabéticas. ¿Okay? Para que tengan en cuenta. ¿Cómo hacemos el estudio de la prueba oral de tolerancia a la glucosa? Depende, si es gestante o si es no gestante. En el adulto, primero se le toma una prueba basal o en ayunas al paciente. Luego de obtener ese resultado basal, pasamos recién a la prueba. ¿Okay? Porque de repente el paciente ya viene con hiperglicemia, ya no le haré la prueba, ¿cierto? Entonces tenemos la glucosa basal. Luego se prepara 75 gramos de glucosa, bueno, en este caso está en líquido, nosotros la tenemos en polvo. 75 gramos de glucosa anhidra, se disuelve en un vaso con agua, y eso tiene que beberlo el paciente en un tiempo no mayor a 5 minutos. En algunos casos, algunos protocolos utilizan limón porque es tan dulce que a veces no lo toleran, ¿no? Y luego esperamos 2 horas y lo volvemos a tomar otra muestra al paciente. En el caso del adulto, ¿no? o de la mujer no gestante. En el caso de la gestación, sí, el ginecólogo puede utilizar cualquiera de los 3 métodos. En algunos casos tenemos que tomarle hasta 3 veces la prueba, pero el más utilizado es este. ¿Okay? A la hora y a las 2 horas de haber ingerido la glucosa. ¿Cuáles son los criterios para definir diabetes gestacional? Glucosa en ayunas mayor o igual a 92 miligramos por decilitro. Luego, a la hora de haber consumido la glucosa, que esté mayor o igual a 180 miligramos por decilitro, y a las 2 horas mayor o igual a 153. ¿Ok? Si es que utilizo el método HAM. Pero ahí están para los otros métodos, ¿no? Son diferentes escuelas
¿Cómo interpreto los resultados? En el caso de la no gestante, ¿no? Normal, si luego de las 2 horas de haber consumido la glucosa, los resultados están menos de 140 miligramos por decilitro. Ojo, que si el paciente ya tiene una hiperglicemia basal, ya no le hago la prueba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos ahí, se suspende por hiperglicemia basal. ¿Okay? Ahí dice, si el valor de la glicemia basal es mayor a 140 miligramos por decilitro, se suspende la prueba. Ahora no, ahora ya cambió. Ahora si es mayor a 126, ya no le hago la prueba. ¿Ok? Prediabetes, si los valores están entre 140 y 199, y diabetes si está mayor o igual a 200. Luego de las 2 horas de haber realizado la química. ¿Ok? También muy importante poder calcular este índice, que es el índice HOMA, que me va a ayudar a evaluar si el paciente tiene o no resistencia a la insulina. Y me va a ayudar mucho en el caso de los diabéticos tipo 1 o 2. 2. ¿Ok? Entonces, fácil, necesito conocer la glucosa y la insulina de mi paciente. Glucosa por insulina entre 405 cuando estoy utilizando miligramos por decilitro, y glucosa por insulina entre 22.5 si es que estoy utilizando milimoles por litro, en el caso de la glucosa. ¿Ok? Entonces, eso me va a dar un índice que normalmente debe estar menor a 1, pero si es de 1.0 a 2.9 ya me indica una insulina resistencia moderada, y si es pues un score mayor o igual a 3 ya es una insulina resistencia significativa. ¿Ok? ¿Dónde más podemos estudiar la glucosa? En la orina. ¿Cuáles son los niveles de glucosa normal que eliminamos por orina? ¿Cuánto? 0, ¿no? ¿Eliminamos proteínas por la orina? Sí, eliminamos. Pero glucosa. Entonces podemos hacer estudio de glucosa con una tira reactiva, el estudio bioquímico de orina con una tira reactiva para ver si estamos eliminando glucosa. Y creo que eso es lo que van a responder aquí a sus compañeros en el examen de orina también, ¿no? Bien, ¿qué más? Si yo sospecho que ya es un paciente diabético, tengo que también evaluar si hay presencia de proteínas en orina, ¿no? Como la albumina. También eso me va a ayudar. Y hay que tener mucho cuidado sobre esto. Lo contrario de la hiperglicemia, la hipoglicemia. ¿En qué paciente yo espero encontrar hipoglicemias? ¿O en qué pacientes ustedes han tenido la oportunidad de ver hipoglicemias? En el hospital de repente, ¿han visto? ¿Con familiares? Muchos, ¿no? Pero uno de ellos es los diabéticos, obviamente, por el tratamiento. ¿Ok? Entonces, siempre sospechar hipoglicemia en los pacientes diabéticos. La triada de Whipple. Síntomas sugestivos de hipoglicemia. Algo muy característico es de que al administrar glucosa el paciente se recupera rápidamente. Eso es muy característico. El alivio sintomático tras la elevación y la concentración baja de glucosa. ¿Y por qué? Por el tratamiento generalmente, ya no se usa mucho, pero las sulfonilureas era un fármaco que nos daba muchos problemas anteriormente para las hipoglicemias, pero igual, tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 2 se pueden presentar por la administración inapropiada de los fármacos. Estos son los síntomas, ¿no? Cuando es una hipoglicemia severa, el paciente generalmente llega por emergencia o lo traen por emergencia, inconsciente, pálido, frío, respiración de Kussmaul, muy parecido como es un accidente, un ACV hemorrágico, así llega el paciente. Así que siempre hay que preguntar, indagar a los familiares. Si es diabético, inmediatamente le hacemos un hemoglucotex y podemos en ese momento administrar el glucosa y el paciente se va a recuperar rápidamente, ¿no? Si es que lo sospechamos, ¿no? Porque lo puede llevar incluso a la muerte si no lo diagnosticamos bien. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí pueden colocar sus diapositivas. Serna vino, Serno Bius, Paredes, Pérez. Presente.